¿Cómo estamos, hermanos, en esta noche? Estamos nuevamente en nuestro tiempo de estudio del libro de Apocalipsis. Esta noche vamos a ver el mensaje a la última iglesia de las 7 que están en Asia. Así es que les invito a que oremos y le digamos: Señor, gracias porque nos das la oportunidad de alabarte, nos das la oportunidad de glorificarte y también nos das la oportunidad de acercarnos a ti y conocer, Señor, de las demandas que tienes para tu pueblo y lo que el pueblo tiene que hacer ante estas demandas. Permite que tu Espíritu Santo sea con nosotros en este tiempo, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos tomar el mensaje que encontramos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Estamos, como ya mencioné, leyendo el mensaje a la Odisea. Esta es la séptima iglesia que hay en Asia y a la cual Dios o nuestro Señor Jesucristo le envía un mensaje de forma directa. Para entender el mensaje a la iglesia de la Odisea, hay que entender algunas cosas de la ciudad para que podamos de esa forma ver cómo Jesús usa lo que la ciudad es para hacer el llamado a la iglesia. Cuando nosotros leemos acerca de la Odisea, cuando nosotros leemos de esta ciudad, hay algunas cosas que nos deben ayudar para entender el mensaje, como ya lo he mencionado. Primero, esta ciudad de la Odisea era una ciudad que se funda con el nombre de la Odisea por Antíoco II, quien viene a ponerle a la Odisea en honor a su esposa, porque antes de la Odisea, antes de tener ese nombre de la Odisea, era una ciudad que se conoció con otro nombre, y entre las cosas que pasaban en la Odisea era la característica de la ciudad. Esta ciudad de la Odisea, era en el mundo del Asia, en el que se envían los mensajes, era la capital financiera de todo el imperio romano en esa zona, porque era una ciudad muy próspera, muy rica. Los historiadores dicen que la Odisea fue destruida 3 veces por temblores, y cuando Roma decidió ayudar a la Odisea le dijo a Roma: no necesitamos de tu ayuda porque somos ricos. Tenemos suficiente dinero como para volver a reconstruir la ciudad. Es decir, esta ciudad se consideraba tan autosuficiente por la cantidad de oro que allí se cosechaba, o se obtenía, no se cosechaba, que ahí se obtenía de las minas. Pero también tenía otra característica la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad que producía mucha lana, y uno de los negocios muy prósperos de la Odisea era precisamente su producción de lana. Era una ciudad que presumía de tener las mejores ropas, los mejores vestidos se producían precisamente en la Odisea,
Y otra característica de la ciudad de la Odisea es que era una ciudad que tenía la mejor universidad de aquel momento, y esto hizo que esa universidad creara, inventara el colirio para los ojos. Vean estas tres características que después nos va a ayudar para entender el mensaje de la Odisea. Jesús se dirige a la Odisea de una manera diferente a como se dirige a las otras iglesias. Le escribe al ángel, al pastor que está en la Odisea, y le dice: el que escribe, dice, es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Dice esto. Vean cómo se presenta aquí, leyendo un poco el concepto de Jesucristo como el Amén. A los estudiosos, y cuando digo estudiosos son personas que dominan el idioma griego de una manera muy clara, dicen que aquí el concepto del Amén deberíamos entenderlo como el Dios de la verdad. Es el que dice esto, el Dios de la verdad. Y para ello también, si queremos ver esto, entonces vean cómo se presenta Jesús como el Dios de la verdad. E Isaías, en su capítulo 65, versículo 16, ahí se le da este calificativo a Dios, porque dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. Es decir, Jesús aquí otra vez se está presentando como Dios, como el Dios de la verdad. Cuando dice el Amén, es el Dios de la verdad. Pero da dos cosas más aquí, como se presenta: el testigo fiel y verdadero, el que puede dar con certeza y con claridad y explicarnos quién es Dios, y que además es el Cordero de Dios que hizo posible y que hace posible hasta hoy, hizo en aquel momento y lo sigue haciendo hoy, la redención de la humanidad. Pero termina también diciendo que Él es el origen de la creación, es decir, el creador de todas las cosas. Entonces vean los tres calificativos que Jesús usa para presentarse. El Dios de la verdad, Él es el Dios de la verdad. Él es el que testifica de quién es Dios, pero también el Cordero de Dios, el que puede testificar de la gracia de Dios y de lo que Dios tiene para su iglesia, pero también nos habla de que Él es el que ha creado todo ante una sociedad que piensa que no necesita nada, como es la Odisea. Él dice: yo soy el origen de la creación, y todo lo que ustedes tienen no lo tendrían si yo no lo hubiera creado. Vean la manera tan interesante que se presenta nuestro Señor Jesucristo. Después de que hace su presentación, dice el versículo 15: conozco tus obras, no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así que porque eres tibio y ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Este lenguaje para la iglesia de la Odisea era un lenguaje muy claro. Primero, porque cuando dice conozco tus obras y luego dice ni eres frío ni caliente, ¿cómo este Dios verdadero está calificando la actitud de vida de la iglesia de la Odisea? Una iglesia que, si ustedes se dan cuenta en el pasaje completo, que yo sé que ustedes lo leyeron, yo no leo el pasaje porque
usted debe leerlo, y yo creo que usted lo lee. Una iglesia que, si usted se da cuenta, y había mencionado esto, no tiene ninguna confrontación ni con la sinagoga de Satanás, como las otras iglesias. No tiene ninguna confrontación con los nicolaitas, como ya habíamos hablado. No tiene ninguna confrontación con nadie. ¿Y sabe por qué no tiene ninguna confrontación con nadie? No tiene ninguna confrontación con nadie porque esta es una iglesia que todo lo que hace en la vida cristiana son obras incompletas. Es decir, es una iglesia que inicia cosas pero no las termina. Es decir, sí me gustan las cosas de Dios, pero no me comprometo. Sí quiero seguir a Dios, pero no lo estoy siguiendo en la forma que Él espera que yo le siga. Soy un hijo de Dios, pero también estoy jugando con las cosas del mundo. Soy un hijo de Dios, pero no me quiero comprometer, porque hay muchas cosas que están en mí y sobre todo una iglesia que está viviendo en una sociedad tan opulente como era la de la Odisea. Todo el mundo estaba preocupado por su opulencia económica. Esto me suena un poco a nosotros cuando nuestro compromiso con Dios no va más allá del tiempo que nos sobra después de hacer todo lo que hacemos y después de comprometernos con nuestro trabajo lo más que podemos y quedarnos solo con un pequeño tiempo y decir, esto es lo que me queda. Así en este nivel estoy siguiendo a Dios. Esta era la imagen de la iglesia de la Odisea. Ahora, el concepto que Jesús está planteando aquí de una iglesia que ni es fría ni es caliente, sino una iglesia tibia y por eso está a punto de vomitarle de su boca, tiene que ver con lo que pasaba en esta ciudad. En esta ciudad había un tema. Cerca de la Odisea, a 10 kilómetros de la Odisea, estaba una ciudad que se conocía o se llamaba Hierápolis. Hierápolis estaba a 10 kilómetros de la Odisea. Hierápolis era abundante en aguas termales. Y de Hierápolis traían el agua a la Odisea por sus acueductos. Las aguas termales, cuando la gente las usaba en Hierápolis, eran aguas calientes y eran aguas medicinales que servían para que la persona pudiera tomarse un baño. Pero cuando lo traían desde Hierápolis hasta la Odisea, el agua llegaba tibia. Y la gente de la Odisea sabía que esa agua tibia, que traía mucho carbonato de calcio, cuando llegaba hasta este lugar, la gente que lo tenía con ellos decía que realmente para bañarse como aguas medicinales no era correcta porque no era lo suficiente caliente y para tomarla no era lo suficiente fría y entonces esa temperatura de tibieza producía un concepto de náuseas al pueblo de la Odisea. Y en ese contexto, por su tibieza espiritual, Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea y les dice, ustedes son como esta agua que ni es caliente para un buen baño medicinal, ni es fría para tomarla. Y cuando ustedes toman esa agua, les produce náuseas. Así es la vida espiritual de ustedes. Y yo estoy a punto de vomitarlos por esa tibieza de su vida. Ahora, el versículo 17
Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y no necesito nada, pero no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que este era un concepto de la ciudad, donde ellos se sentían con tanta capacidad financiera que aún la ayuda de Roma le habían desechado? Y Jesús toma esa figura, pero también toma la figura que nosotros encontramos en el libro de Oseas. Es uno de esos libritos chiquitos que están y que nosotros les conocemos como los profetas menores. Y en el libro de Oseas, en el capítulo 12, versículo 8, dice de la siguiente manera, y de ahí también toma, es decir, Jesús usa estas dos cuestiones, lo que dice Oseas y lo que dice lo que pasa en la ciudad con su riqueza financiera. Y el 12:8 dice en Oseas, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí y mi pecado en todos mis trabajos. Es decir, soy muy rico, me he enriquecido con toda mi riqueza, no encontrarán en mí ninguna iniquidad, confiando en las cosas financieras, creyendo que eso era suficiente para el tema de su tibieza espiritual. Ahora, ellos creían que por tener todo el dinero que poseían, habían logrado todo lo que ellos necesitaban. Y esto es muy interesante, ver la manera en que Jesús les dice que se habían equivocado, porque su tibieza espiritual no se podía corregir con su riqueza económica. Y esto es interesante. Nunca la opulencia económica de un hijo de Dios va a compensar su tibieza espiritual. Delante de Dios no. Y por eso es que Él les da una calificación. Dice, ustedes creen que son ricos, pero en realidad lo único que son unos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Vean, como todo lo que tenía la ciudad no era suficiente para cubrir su tibieza espiritual. Ahora, una vez que les ha dicho esto, que ninguna cosa que tuvieran podría cubrir su tibieza espiritual, llega el versículo 18 y en el versículo 18 dice, te voy a dar un consejo. Te aconsejo que compres oro refinado, pero que lo compres conmigo. Oro refinado por fuego para que seas rico. Hay un mandato contundente. Si nosotros leemos Isaías 55:1, y quiero que lo leamos porque tiene que ver con esto que estamos leyendo. Isaías 55:1 dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, ¿quién es la fuente de la riqueza? Y aquí no está hablando de la fuente de la riqueza económica, sino de la riqueza espiritual. ¿Cómo podían ellos cambiar esa tibieza en su vida espiritual, viniendo al Señor Jesús a comprar ese oro refinado, esa riqueza espiritual?
que solo Él puede dar. Y esto nos tiene que hacer repensar sobre lo que Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y si nuestro corazón está en las cosas materiales, ese es nuestro tesoro, pero no compensa nuestra vida espiritual. Entonces, el primer llamado es venir y compra la riqueza que proviene de mí, esa riqueza que hace sobreabundar tu vida. Y luego el segundo consejo, y ropas blancas para vestirte, para que no se revele la vergüenza de tu desnudez. Otra vez lo que yo mencioné al principio, una ciudad que producía toda la lana, y hablo en el sentido de la lana que producía para hacer los mejores vestidos, y se jactaba a la Odisea de tener las mejores prendas, se fabricaban las mejores prendas. Él les dice, aunque ustedes fabriquen las mejores prendas, delante de mí son unos desnudos, están desnudos. Es lo que dice en el versículo anterior. Así como te invito a comprar las riquezas de tu vida espiritual en mí, dice, también quiero que vengas y te pongas las ropas blancas que solo yo doy a aquellos que vienen a mí. Y esta es una figura que tiene que ver con el concepto de la vida de santidad del creyente. Me gusta cuando vemos la parábola de la fiesta de bodas, que dice que vino una persona, hizo una fiesta de bodas y sus invitados no quisieron venir para abreviar tiempo. Y entonces dice que mandó y llamar a todos los que quisieran entrar, pero uno no entró con la vestidura de bodas que debería de tener. Las vestiduras, para estar en las bodas del Cordero necesitamos las vestiduras blancas de Dios, que es la santidad en la vida del creyente. Y luego también dice, y colirio, para poner en tus ojos para que puedas ver. ¿Cómo le quiere vender colirio a la ciudad que inventó el colirio? Obviamente esta es una figura. La iglesia de la Odisea estaba tan ciega que no podía ver lo que estaba pasando en ellos. Su tibieza espiritual ni siquiera podían notar. Es decir, este es un tema que no tenemos mucho tiempo para ahondar, pero diría, mucha gente piensa que está bien delante de Dios sin darse cuenta que hay una tibieza espiritual. Y Jesús le dice, ¿quieres ver bien dónde estás? Ven y compra. 3 cosas. Para que realmente dejes de vivir en esa tibieza. La riqueza espiritual, las vestiduras de la santidad, y que Dios pueda limpiar tus ojos para que puedas ver en qué situación y en dónde estás. Seguimos leyendo la palabra de Dios y dice el versículo 19, a quienes amo, reprendo y disciplino. Sé celoso, por tanto, y arrepiéntete. Mira, estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, vendré a él y cenaré con él y él conmigo. Veamos cómo, a pesar de la situación tan deprimente espiritual de esta iglesia, les llama la atención y cómo este Jesús amoroso tiene un mensaje aún para una iglesia. No los está condenando, pero sí les está reprendiendo, porque Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que la iglesia se arrepienta. Que cada uno de ellos realmente tenga un arrepentimiento genuino, que cambien su actitud. Y esto es muy interesante. Jesús interesado en su iglesia, la iglesia de la Odisea y la iglesia actual.
El amor de Dios está para su iglesia, y cuando su palabra es fuerte es porque Él ama a su iglesia y quiere que su iglesia despierte y responda a lo que es la palabra de Dios. Me gusta esta expresión, pero también el llamado es fuerte cuando dice arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar de rumbo. Vamos en esta dirección y nos estamos dando cuenta, si podemos darnos cuenta que nuestra vida espiritual no es lo suficientemente comprometida con Dios, que estemos dispuestos a cambiar y venir a Él otra vez, regresar a Él y darle un sentido diferente a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y sigue esa misma figura cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Juan Wesley escribe un sermón que se llama El Casi Cristiano. Y él dice que el casi cristiano no se da cuenta de todo lo que está pasando porque piensa que realmente está obedeciendo a Dios. Y aquí Jesús está diciendo, ¿por qué no permites que venga a tu corazón y haga la obra completa en tu vida? No una obra a medias, yo no hago cosas a medias. Y está llamando Jesús a la iglesia, y el final del versículo dice, si alguien, es decir, ese alguien no es otra cosa más que todo aquel que realmente escuche, es lo que está diciendo, todo el que escuche y abra realmente su corazón para un cambio de vida, vendré a él y cenaré con él y él conmigo. Vean cómo Jesús aquí se pone como el anfitrión de la fiesta. Él es el que va a servir. Y esto es hermoso porque a pesar de que la iglesia o el cristiano deja su madurez y su profundidad de relación con Dios, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una oferta y poniéndose como el anfitrión. Ahora también hay que prestar atención a lo que dice al final, ¿no? Que esto es muy importante y que vale la pena que nosotros lo leamos. Y con esto vamos a ir concluyendo. Cuando dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No hay una condena en el sentido de destrucción, sino una invitación en el sentido de cambio. Y la promesa que Jesús hace es que aquel que venza tendrá la bendición de estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, terminaría haciendo dos acotaciones nada más. Una, la iglesia de la Odisea es llamada para reflexionar sobre su vida espiritual. Creía que tenía todo y no tenía nada. Inmerso en todo el quehacer de este mundo, inmerso en la decisión de tener y de poseer y dejarle a Dios lo más mínimo. Creo que tendríamos que pensar nosotros dónde estamos. Segundo, que pese a que Dios no está de acuerdo con eso, por el amor que Él tiene, también nos señala nuestro pecado y nos invita a que reflexionemos para que nosotros realmente podamos disfrutar de ese banquete espiritual que Dios tiene para sus hijos. Qué bueno que estuvo en esta tarde, en esta noche. Dentro de 8 días vamos a comenzar ya con el capítulo 4 y espero que podamos tomar estas enseñanzas para desarrollar un mejor compromiso con Dios y una mejor relación con Dios. Oremos.
Gracias en esta hora por el tiempo que nos permites pasar cada jueves en este estudio. Queremos aprender cada vez más y queremos responder al llamado que tú das a tu iglesia. Bendice a mis hermanos que jueves a jueves se conectan para este estudio y los que después lo ven. Pero que sobre todas las cosas reflexionemos en nuestra relación contigo y estemos, Señor, a la altura de lo que tú esperas en nuestra vida espiritual. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, ahora y siempre, Señor. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo para alabar al Señor juntos.